¿cómo están, amigos de SEMA? Bienvenidos a un nuevo podcast del capítulo de SEMA Conecta, el podcast oficial del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción de la UPC. En esta oportunidad tenemos el lujo de tener como invitado especial al ingeniero civil Carlos Aguirre. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector construcción. Y además tiene una maestría en geotecnia y vías terrestres, que ha desempeñado como responsable técnico en muchos proyectos, tales como reciclado de pavimentos, tratamientos con emulsiones, asfaltos modificados, Otacil, Scurry-Seal, además entre otras tecnologías avanzadas en todo lo que son pavimentos y estabilización de suelos. Bienvenido, ingeniero, es todo un honor tenerlo como invitado en nuestro podcast. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por la invitación y acá muy contento de compartir los pequeños aportes que podemos estar con todos ustedes y los demás futuros colegas, ¿no? Muchas gracias. Coméntenos, ingeniero, la pregunta del millón. ¿Qué es lo que lo animó a estudiar ingeniería civil si hay tantas ingenierías? Mira, lo mío fue un poco también de casualidad, ¿no? Yo me había desarrollado y había pensado en estudiar ingeniería electrónica, pero por presiones familiares de que tenía que ingresar sí o sí a la universidad, fui a la ventanilla y pregunté a ver cuál es la carrera que tenía menos postulantes y mayor posibilidades de ingresar, ¿no? Entonces me dijeron, ingeniería civil, hay poquitos postulantes. Pensé, después hago mi traslado, me aseguro mejor, me voy a ingeniería civil. Pero a medida de que fui recorriendo, conociendo la carrera, ya me dediqué netamente a ser ingeniero civil. Así fue mi historia. ¿Y en el trayecto de la universidad usted se pensó cambiar? Por ejemplo, en primer ciclo, segundo ciclo. No, ya una vez que pasaste estudios generales, ya me enganché con la carrera, me comenzó a gustar. Empezamos con química, tecnología de los materiales, tecnología de concreto, y ya pues me quedé contento con la carrera, ya no la cambié. Wow, Así cuando es. usted era niño, ¿quería también ser ingeniero electrónico o quería ser astronauta o cosas así? No, quería ingeniería de hecho, pero más era para ligado para la electrónica, ¿no? Pero como te digo, cuando ya uno ya madura, empieza a ver las cosas o las cosas que más le fascinan, ¿no? En este caso era la construcción, ¿no? Entonces me quedé acá. Y así hice la carrera. Les queremos comentar, chicos, que el ingeniero cuenta con más de 25 años de experiencia y además con una maestría en geotecnia. Así que esta pregunta, ahí está, seguro que la debes saber. ¿Por qué es fundamental entender el tipo de suelo antes de construir cualquier edificación? Mira, es importante, lo básico, sabemos que el suelo es muy, muy heterogéneo, ¿no? Uh-huh. Y como los suelos son heterogéneos, lo primero que tenemos que determinar son las capacidades de carga. Y otra cosa que es importante son los riesgos de asentamientos diferenciales, ¿no? Aparte de eso, tenemos que tener presente el drenaje, la presencia de materiales expansivos que son las arcillas, y otra cosa que debemos tener en cuenta también es la zona sísmica en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Nosotros los profesionales tenemos que ver eso y darle seguridad a los pobladores a la hora que ejecutan sus viviendas, ¿no? Darle las recomendaciones y regirnos a las normas sísmicas, ¿no? Porque estamos en la placa de Nazca, ¿no? Exactamente. Así es. Con respecto a eso, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta una vivienda o una construcción si se construye en un suelo no estabilizado o que se estabiliza incorrectamente? Ya, la primera falla fundamental son los asentamientos diferenciales, ¿no? Cuando hacemos la estructura, tenemos las columnas, las zapatas, y a veces por esos asentamientos aparecen las grietas o las fisuras en los muros, en las columnas, que ya se van marcando o van creciendo, y eso ya genera problemas en la estructura, ¿no? Eso tenemos que tener como principal cuidado, ¿no?
Ahora, aparte ya vienen otros daños que son conexos a eso, ¿no? Pues son daños en las instalaciones, desprendimientos en las construcciones, ¿no? Y finalmente lo que les dije al final, ¿no? El impacto sísmico, ¿no? Que el impacto sísmico en el hecho de un terremoto o de un sismo de magnitud 5 o 6 puede generar daños estructurales graves, ¿no? Hay un mito que muchas personas nos han dejado las preguntas antes de iniciar el podcast. ¿Se puede utilizar el mismo estudio de suelos si tengo mi casa en Miraflores y mi casa en Huacho? No, definitivamente no. O sea, mucha gente piensa que los estudios de suelo son un copy-paste de otro, ¿no? Yo hice mi estudio acá en este distrito en Chorrillos, o lo puedo hacer también en La Molina. No es lo mismo. Las características de los suelos son totalmente diferentes. No son suelos homogéneos. Entonces las capas de las estructuras cuando hacemos las calicatas son de diferentes espesores, ¿no? Y la fundación es diferente. En algunos tienen roca, en otros tienen arcillas o son materiales aluviales, ¿no? O coluviales, como decimos, conglomerados. Entonces eso varía, no se puede tomar. Ese es el gran error que asumen muchas personas cuando quieren ahorrarse a un profesional y contratan a un maestro de obra, ¿no? Y ellos piensan que cada experiencia que tienen es igual, y no es así, ¿no? Hay mucho cuidado con eso. Claramente, y para los chicos que todavía no han llevado mecánica de suelos o no han ido a los laboratorios de mecánica de suelos todavía, cuéntenos, ¿qué es una calicata? Bueno, las calicatas son zanjas o sondeos que hacemos, ¿no? Para poder determinar el perfil estratigráfico del suelo, ¿no? Ahí se hace una excavación y eso va dependiendo de acuerdo a la estructura que uno quiera construir. Si son edificaciones, se hacen de 1,50 m hasta 2,50 m. Y si son en carretera, la norma de carretera nos pide hacer una calicata de 2,50 m más o menos. Wow. O 1,50 m, perdón, 1,50 m. Y están espaciadas de acuerdo a si es una actividad de mejoramiento de conservación, ¿no? Ahí van cada 500 metros, se hace una calicata. Y en temas de conservación, se hace de acuerdo a las deflexiones que se encuentren, ¿no? Deflexiones máximas o mínimas. En cambio, en el tema de estructuras, ya está establecida una norma que tienes que hacer por lo menos 3 calicatas, ¿no? En 3 puntos diferentes para que tengas mapeado, como se dice, todo el terreno, ¿no? Eso es importante también. Hablando de costos, eso debe ser como que bastante elevado en tema de costos. Y según Capeco, en nuestro país, más del 80% de viviendas se han construido o se están construyendo de manera informal. O sea, la autoconstrucción nos está invadiendo, es un problema latente que tenemos. Queremos preguntarle, ¿qué técnicas accesibles o de bajo costo existen para poder realizar esta estabilización de suelos y el análisis de suelos, pero en viviendas que lo están autoconstruyendo? Mira, eso es importante, hacer los estudios básicos, ¿no? Ajá. La capacidad portante es primordial para poder calcular cuántos pisos o cuánto peso va a resistir en nuestras edificaciones, ¿no? Ahora, es poco limitante esto porque no te podría decir si es más barato o más caro, pero yo creo que lo fundamental es determinar la capacidad portante. Una vez con la capacidad portante de las calicatas que obtengamos en los edificios, uno ya puede proyectarse a ver cuántos pisos se va a construir, ¿no? Y eso es lo que estamos adoleciendo bastante, ¿no? Como tú decías al inicio, a veces las personas, los dueños, tratan de abaratar costos, pero lo hacen en la actividad que menos lo deben hacer. O sea, le deben dar prioridad al estudio de suelos, porque es la base de todo. La cimentación es la base de toda la estructura que tú vas a construir. Si tú no inviertes bien en tus estudios que garanticen la estabilidad o la duración o la durabilidad de tu vivienda, estamos complicados, ¿no? Porque es la inversión de toda la vida de
de los propietarios, ¿no? No es una inversión de 15 o 20 años de ahorro para poder hacer su edificación, no es donde van a vivir. Entonces, esa idea tenemos que cambiarla, ¿no? A todos los habitantes, ¿no? Para que podamos ayudarlos ahí, ¿no? Esa es una gran labor que tenemos, Camila. Exactamente qué hacer. Y hay un punto que usted mencionó hace un rato, que es los suelos expansivos, que son las arcillas. Muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia, ingeniero, en construir mi casa bajo arcilla, o sea, sobre arcilla o sobre un suelo rocoso? ¿Podría comentarnos cuáles son los riesgos de la arcilla? Claro, la arcilla es un material que aparentemente cuando no tiene contacto con el agua, es duro, ¿no? Pero al primer contacto que tenga con el agua comienza a tener una plasticidad, y con las cargas que tenga de la edificación o las sobrecargas que existan, eso va a producir que asentamientos. Y lo que decía al inicio, ¿no? Van a aparecer las fisuras, las grietas y los asentamientos diferenciales que van a ocasionar que colapse la vivienda. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, el peor enemigo en una construcción son los suelos arcillosos. Ahora, haciendo el paralelo con las carreteras, que esa es mi especialidad, los suelos arcillosos, cuando los encuentras en los terrenos de la subrasante, vienen a ser nocivos, ¿no? Porque o sea, van a existir deformaciones, ¿no? Es que en las carreteras, de hecho, no está bien el drenaje. Entonces el agua de lluvia va a caer sobre la plataforma, va a humedecer la subrasante y se van a producir las deformaciones. Entonces, para evitar esos problemas, existen métodos de estabilización. Por ejemplo, se puede estabilizar con cemento, se puede estabilizar con emulsión, con cal, y es de acuerdo al presupuesto que tenga la vía o la carretera para poder optar por cualquiera de esas opciones, ¿no? Y coméntenos, ¿cuáles de estas alternativas es la más económica? Por ejemplo, en lugares que recién están emergiendo y hay muchos lugares de todo lo que es la autoconstrucción. ¿Cómo haríamos esas vías para que la gente sea accesible a llegar a esos lugares? Mira, estas estructuras las puedes encontrar o existe, no sé, Provías Nacional, existen unos planes que están los mantenimientos por niveles de servicio. En los mantenimientos por niveles de servicio existen dos tipos de soluciones, las soluciones básicas. ¿En qué consisten las soluciones básicas? Consisten en hacer una estabilidad de un paquete estructural más o menos de acuerdo a los tráficos, como son volúmenes de tráfico pequeños, de trabajo de volumen liviano, por decirlo así, de esa forma. Los paquetes estructurales son más o menos de 15 a 20 centímetros, ¿no? Que se extrae material de cantera, ¿no? Y es estabilizado. Ahora, de acuerdo a las características del material o de acuerdo a los costos, como tú indicas, o se toma la solución para poder hacer la estructura del paquete estructural, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, podemos estabilizar con emulsión, a veces estamos más próximos a traer emulsión, o tenemos a disponibilidad más cerca una planta de cemento. Entonces es lógico que hagamos la estabilidad con cemento, pero ojo, hay parámetros de los materiales que vamos a estabilizar que deben cumplir para optar una estabilidad con cemento o con emulsión. O sea, no es porque tampoco es económico, sino que hay parámetros que tenemos que revisar. Por ejemplo, los finos, la capacidad portante. Por ejemplo, para estabilizar con cemento, lo más importante es establecer la resistencia a la compresión, ¿no? En la norma, en la EG 2000, en 2013 te pide una resistencia de 18.25 kilos de resistencia que debe cumplir el suelo estabilizado, ¿no? Eso más o menos te da en diseño, es una bolsa y media, una bolsa, me refiero a 42.5 kilos que viene en la bolsa y media por metro cúbico, ¿no? Más o menos para llegar a esa resistencia, que viene a ser más o menos un 2.3% de cemento, que es lo que tú utilizas para estabilizar. Y lo mismo ocurre para la emulsión, ¿no? En la emulsión ya no se utiliza la resistencia a la compresión, sino se usa la estabilidad.
¿no? La estabilidad Marshall. Entonces, ahí es otro parámetro para poder medir si estamos cumpliendo con los diseños. Y coméntenos algo, por ejemplo, tenemos todo lo que es la vía, la carretera, y por aquí hay casas, imaginémonos eso. Si nosotros no drenamos bien o no estabilizamos bien todo lo que es la vía, ¿cómo afecta a las viviendas que se encuentran aledañas? Mira, ahí hay dos temas importantes, ¿no? Tenemos que cuidar el buen drenaje, porque el agua es el enemigo de cualquier construcción, sea una edificación, sea una vía. Entonces tenemos que encauzar bien las vías fluviales, la escorrentía debe ser eliminada, y obviamente en los pavimentos hay que tener buen drenaje, buenas cunetas, buenos subdrenajes, ¿no? Buenas noches. Cuéntame, Camila. Y lo de lo que me había quedado pendiente es lo de las viviendas, exactamente. En las viviendas existe una humedad, esa humedad se va por capilaridad a atacar los muros, atacar las cimentaciones, los sobrecimientos, y va a producir que los aceros se oxiden, ¿no? Y en eso va a generar ese problema en las edificaciones, ¿no? Eso es lo más grave. Los chicos piden consejos, ingeniero. ¿Qué consejos les daría a los chicos que están en la universidad estudiando estos cursos de geotecnia, de vías, de pavimentos? ¿Qué les gustaría decirles? Que de geotecnia lo más bonito es la geotecnia, para mí. Entonces, yo creo que deberían encauzarse más en ver los ensayos, porque hay muchos profesionales que dicen, ¿para qué me sirve PROCO? ¿Para qué me sirve el CBR? ¿Qué gano con la granulometría? ¿Para qué son los límites? Entonces, esos son los parámetros básicos para tomar decisiones, para poder hacer un buen estabilizado en carreteras, o tomar decisiones para si la capacidad comportante de una edificación va a cumplir. Entonces yo les diría que en geotecnia es una de las ramas de la ingeniería civil mucho más amplias, y tienes varios temas para desarrollar. Y es un mercado de verdad les digo que hay pocos profesionales que se dedican a la geotecnia. Hay más que se van a las estructuras, a que les parece más bonito. Yo no me gusta la estructura, o sea, me gustan los números, pero más es el tema de geotecnia, ¿no? Y en geotecnia, aparte del tema de carreteras, tienes estabilidad de taludes, tienes túneles, tienes el viraje de profesionales bastante amplio, ¿no? Y las especialidades son bastantes. Yo les recomendaría que hicieran esto, de verdad. Es muy apasionante. Coméntenos. Y además, por ejemplo, si usted tuviera que retroceder el tiempo cuando estaba estudiando en la universidad, ¿qué consejo le daría a ese cachimbo Carlitos que estaba en el primer ciclo, que ya había pasado todo lo difícil de la secundaria? Bueno, el consejo que le daría que no se asuste de las fórmulas, ¿no? Al final no es memorizarse las fórmulas, es tener en claro el concepto que tú debes tener para darle soluciones a los problemas que se te van a venir. La ingeniería no es memorizarte una fórmula o qué coeficiente utilizar, no. La ingeniería es saber cuáles son las fallas que van a ocurrir si tú no cuidas los parámetros del diseño. Por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que mencioné al inicio, que si encuentras un suelo arcilloso, ¿qué debes cuidar? Que ese suelo no se humedezca, que no tenga humedad, que no llegue el agua. Entonces, tú tienes ese parámetro, ya no necesitas memorizarte la fórmula, simplemente cuidar de que no absorba agua. Tienes que cuidar los drenajes. Entonces, esas cosas puntuales a veces las perdemos. A veces la ingeniería es el sentido común, y muchos ingenieros a veces no tenemos el sentido común, y eso tenemos que tenerlo, ¿no?
es muy importante lo que usted nos comenta, porque nos indicó al inicio que todos los suelos no son iguales, no son homogéneos, son heterogéneos. Tenemos que conocer qué tipo de suelo tiene nuestra vivienda antes de construirla, y sobre todo, para finalizar, ¿qué consejo o qué mensaje les daría a las personas que están pensando construir un profesional para que no lo hagan, que tengan que buscar un profesional sí o sí? Claro, el consejo es que busquen un profesional para que los pueda guiar y darles el mejor consejo. Como le dije al inicio, hacer una vivienda no es una inversión de unos pocos años, es el trabajo de toda la vida, ¿no? Y eso va a quedar herencia no solo para sus hijos, sino para los hijos de sus hijos, para sus nietos. Entonces, lo primordial es tener los ensayos que garanticen esa estabilidad, esa durabilidad, esa inversión que van a hacer las personas, ¿no? A veces no guiarse tanto de los maestros. Si los maestros tienen la experiencia de construir, pueden haber construido 500 casas, pero no saben si lo han hecho bien, porque no tienen el expertise, el conocimiento que adquirimos nosotros los profesionales en las universidades, ¿no? Y ahí tomar los criterios de qué tipo de fundación utilizar. Por ejemplo, a veces es mejor utilizar zapatas aisladas, a veces hacer zapatas conectadas o plataformas completas, ¿no? Es de acuerdo a la característica que tengas tú del suelo que hayas encontrado en tus calicatas, ¿no? Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos, por todos los consejos que nos ha brindado, ya sea para los estudiantes, ya sea para las personas que estamos pensando construir una casa a futuro y decimos, ay, ahorraré un poquito de mi sueldo y no pagaré a un profesional. Pero tienen que tener, como dicen, muy claro que uno no estudia en la universidad solamente por tener el título, sino para poder dar un beneficio a la sociedad. Los conocimientos que adquirimos son fundamentados en base de teoría, no solamente en la práctica. Entonces, por favor, a todos los que están viendo este podcast, es muy importante siempre buscar un profesional antes de construir cualquier cosa y analizar el suelo que tengan. Es muy importante los cimientos y la base de todo lo que tengan, es la base de su casa, que no solamente va a ser para un año, para otro, sino puede ser para futuras generaciones. Así es. Carlos, muchísimas gracias por todos los consejos que nos ha brindado. Sí, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Camila, más bien por este espacio y bueno, acercarme a los estudiantes y acá dispuesto a cualquier podcast que puedas hacer o cualquier curso que se pueda dar. No hay ningún problema. Muchas gracias, Camila. Hasta luego, ingeniero Carlos. Chao, cuídate, gracias.